El sol del mediodía ardía como un hierro al rojo sobre el desierto de Sonora, donde el polvo se arremolinaba como serpientes envenenadas. De repente, un disparo retumbó en el aire, y el cuerpo de un hombre cayó de su caballo, con la cabeza reventada como una sandía madura. Nadie sabía que ese cadáver era el principio del fin para el rancho del diablo, ni que un niño de 10 años se convertiría en el verdugo de un imperio de sangre. Alejandro, el hijo del ranchero más temido de la frontera, observaba desde detrás de un cactus gigante. Sus ojos negros, heredados de su madre muerta en un parto sangriento, brillaban con una curiosidad morbosa. El muerto era un ladrón de caballos, uno de esos bandidos que osaban desafiar a don Ramiro, su padre. Pero lo que Alejandro no veía venir era la sombra que se cernía sobre su propia alma, una promesa que lo ataría a un destino peor que la muerte. Esa noche, el rancho bullía de vida falsa. Los vaqueros cantaban corridos alrededor de la fogata, pero sus voces ocultaban el terror que don Ramiro infundía. Él, un gigante de bigote espeso y cicatrices que contaban historias de duelos ganados con trampas, reinaba como un rey tirano. Su hijo, Alejandro, era su debilidad y su trofeo, un niño flaco con sombrero demasiado grande, que soñaba con domar caballos salvajes en lugar de heredar un legado de violencia. Al amanecer, llegó ella. Como un fantasma surgido del desierto, montada en un caballo negro como la medianoche. Se llamaba Isabella, pero los Whispers la llamaban la bruja del sur. Vestida con un traje rojo bordado en oro, como una princesa escapada de un cuento prohibido, su piel morena relucía bajo el sol. Llevaba joyas que tintineaban como advertencias, y su cabello negro caía en cascadas que ocultaban secretos. Nadie sabía de dónde venía, unos decían que era una bailarina huida de un circo en Ciudad Juárez, otros que era la hija de un cacique asesinado. Pero todos coincidían en que sus ojos, profundos como pozos sin fondo, hipnotizaban a los hombres hasta llevarlos a la ruina. Don Ramiro la vio primero. ¡Qué belleza del diablo!, rugió, y ordenó que la trajeran a su mesa. Isabella no se resistió, entró al rancho con la gracia de una pantera, pero su sonrisa era una daga envainada. Alejandro, escondido en las sombras del corral, la vio hablar con su padre. Palabras suaves, promesas veladas. Esa noche, mientras los coyotes aullaban, Isabella se convirtió en la amante del ranchero. Pero no era amor, era un juego mortal. Días después, el horror estalló. Un vaquero encontró a don Ramiro en su cama, con la garganta cortada de oreja a oreja, el sangre empapando las sábanas como un río rojo. ¿Quién lo hizo?, gritaron los hombres, empuñando revólveres. Sospechas volaron como balas, bandidos rivales, un traidor interno. Pero Alejandro sabía la verdad. Había visto a Isabella salir de la habitación, con un cuchillo oculto en su falda roja. ¿Por qué no la delató? Porque en sus ojos vio algo que lo paralizó. Una promesa de libertad. El rancho cayó en el caos. Los vaqueros se dividieron, unos querían venganza, otros huir. Isabella, ahora dueña por derecho de conquista, se plantó en el porche con una escopeta en mano. «Este rancho es mío ahora», declaró, su voz como un trueno. Pero los hombres no la obedecieron. Uno de ellos, un grandulón llamado Pedro, la agarró del brazo. «Una mujer como tú no manda aquí». Lo que siguió fue impactante. Isabella sacó un deringue de su corpiño y le voló la cara de un tiro. El cuerpo cayó, y el silencio se rompió con aplausos macabros de los que quedaban. Ella era la nueva reina. Alejandro, huérfano y solo, se acercó a ella esa tarde. El caballo negro, Diablo, relinchaba en el corral, indomable como el espíritu de su dueña. Nadie había podido montarlo, mordía y coseaba como un demonio poseído. Isabella lo miró al niño, con una sonrisa que ocultaba veneno. «Pequeño vaquero», dijo, inclinándose hasta que su aliento cálido rozó su oreja. «Si domas el caballo, me casaré contigo cuando crezcas». Las palabras fueron un gancho en su alma. Alejandro, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, aceptó el desafío. ¿Pero sabía que esa promesa era una trampa? Isabella no buscaba un esposo, buscaba un peón en su juego de venganza. Su padre había sido asesinado por don Ramiro años atrás, en un duelo sucio por tierras robadas.
Ella había venido a reclamar lo que era suyo, y el niño era solo una pieza más. Los días se convirtieron en una pesadilla. Alejandro intentaba domar a Diablo una y otra vez. El caballo lo arrojaba al polvo, dejando moretones que ardían como fuego. Isabella observaba desde la valla, riendo con una crueldad que lo excitaba y aterrorizaba. «Levántate, pequeño. ¿O prefieres que te bese ahora y termine todo?» Cada fracaso era una suspense, ¿moriría aplastado? ¿Se rompería el cuello? Los vaqueros apostaban en secreto, algunos deseando su fracaso para reclamar a la mujer. Una noche, bajo la luna llena que pintaba el desierto de plata, Alejandro descubrió el secreto. En el establo, encontró un frasco oculto en la silla de Isabella, veneno para caballos. ¿Planeaba matar a Diablo si él fallaba? ¿O peor, envenenarlo después de domarlo para romper la promesa? El shock lo congeló. Isabella entró entonces, su silueta recortada contra la luz. «Sabía que lo encontrarías», susurró. «Pero ahora, ¿qué harás? ¿Me delatarás y perderás todo?» Alejandro, con manos temblorosas, tomó las riendas. Al día siguiente, ante todos, montó a Diablo. El caballo se encabritó como un toro furioso, pero el niño, impulsado por una rabia nueva, lo dominó. Los cascos golpeaban la tierra, el sudor volaba, y finalmente, Diablo se rindió. Los vaqueros vitorearon, pero Isabella palideció. «Lo hiciste», dijo, forzando una sonrisa. «Cuando crezcas, seré tuya». Los años pasaron como tormentas en el desierto. Alejandro creció alto y fuerte, con cicatrices que rivalizaban con las de su padre. El rancho prosperó bajo su mano, pero Isabella reinaba en las sombras, tejiendo alianzas con bandidos y contrabandistas. Rumores de traición flotaban. ¿Planeaba vender el rancho a los gringos del norte? ¿O peor, envenenar al joven Alejandro como a su padre? En su 18º cumpleaños, el suspense alcanzó su clímax. Una fiesta salvaje, con tequila fluyendo como sangre y mariachis cantando de amores fatales. Isabella, aún hermosa pero con arrugas de secretos, se acercó a él. «Es hora, mi amor. Cumpliré mi promesa». Pero en su mano, oculta, brillaba un anillo envenenado, regalo de un amante secreto. Alejandro, sabio ahora, la confrontó en el corral donde todo empezó. «Sé lo que hiciste con mi padre», dijo, sacando el frasco viejo. El shock en sus ojos fue delicioso. «¿Me casaré contigo? Solo si me dices la verdad». Isabella rió, pero era un sonido roto. «Tu padre mató al mío. Vine por venganza, pero tú me cambiaste». ¿Mentía? El suspense colgaba como una soga. De repente, un disparo. Un bandido, amante celoso de Isabella, irrumpió montado en Diablo. «Ella es mía», gritó. El caos estalló, balas volando, vaqueros cayendo como moscas. Alejandro sacó su revólver, heredado de su padre, y disparó. El bandido cayó muerto, pero no antes de herir a Isabella en el pecho. Ella yacía en el polvo, sangre tiñendo su vestido rojo. «Tonto», murmuró. «La promesa era real. Te amé desde que domaste al caballo. ¿Verdad o última mentira?» Alejandro la besó, lágrimas mezclándose con sangre. Pero al levantarse, vio la verdad, el anillo envenenado en su dedo, listo para usarlo. El rancho ardió esa noche, llamas devorando el pasado. Alejandro cabalgó solo hacia el horizonte, con Diablo como único compañero. ¿Era libre? ¿O la promesa lo perseguiría para siempre? El desierto guardaba el secreto, y el viento susurraba advertencias a quien osara desafiar al destino. Años después, en un pueblo olvidado, un hombre con sombrero viejo contaba la historia. «Nunca confíes en una promesa del desierto», decía. Pero nadie sabía que él era Alejandro, y que en sus sueños, Isabella aún reía, prometiendo un matrimonio en el infierno. El final llegó inesperado. En una cantina, una mujer idéntica a Isabella entró, con ojos que prometían lo mismo. «¿Me recuerdas?», preguntó. Alejandro sacó su arma, pero dudó. ¿Fantasma o hija secreta? El disparo final decidió todo.
dejando un misterio eterno en el polvo de Sonora.